Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, capítulo 45. Elizabeth estaba ahora convencida de que la antipatía que por ella sentía la señorita Bingley provenía de los celos. Comprendía, pues, lo desagradable que había de ser para aquella el verla aparecer en Pemberley, y pensaba con curiosidad en cuánta cortesía pondría por su parte para reanudar sus relaciones. Al llegar a la casa atravesaron el vestíbulo y entraron en el salón cuya orientación al norte lo hacía delicioso en verano. Las ventanas abiertas de par en par brindaban una vista refrigerante de las altas colinas pobladas de bosque que estaban detrás del edificio y de los hermosos robles y castaños de España dispersados por la pradera que se extendía delante de la casa. En aquella pieza fueron recibidas por la señorita Darcy, que las esperaba junto con la señora Hortz, la señorita Bingley y su dama de compañía. La acogida de Georgina fue muy cortés, pero dominada por aquella cortedad debida a su timidez y al temor de hacer las cosas mal que le había dado fama de orgullosa y reservada entre sus inferiores. Pero la señora Gardiner y su sobrina la comprendían y compadecían. La señora Hortz y la señorita Bingley les hicieron una simple reverencia y se sentaron. Se estableció un silencio molestísimo que duró unos instantes. Fue interrumpido por la señora Knesley, persona gentil y agradable que al intentar romper el hielo mostró mejor educación que ninguna de las otras señoras. La charla continuó entre ella y la señora Gardiner con algunas intervenciones de Elizabeth. La señorita Darcy parecía desear tener la decisión suficiente para tomar parte en la conversación y de vez en cuando aventuraba alguna frase corta, cuando menos peligro había de que la oyeran. Elizabeth se dio cuenta enseguida de que la señorita Bingley la vigilaba estrechamente y que no podía decir una palabra especialmente a la señorita Darcy sin que la otra agudizara el oído. No obstante, su tenaz observación no le habría impedido hablar con Georgina si no hubieran estado tan distantes la una de la otra, pero no le afligió el no poder hablar mucho, así podía pensar más libremente. Deseaba y temía a la vez que el dueño de la casa llegara, y apenas podía aclarar si lo temía más que lo deseaba. Después de estar así un cuarto de hora sin oír la voz de la señorita Bingley, Elizabeth se sonrojó al preguntarle a aquella qué tal estaba su familia. Contestó con la misma indiferencia y brevedad y la otra no dijo más. La primera variedad de la visita consistió en la aparición de unos criados que traían fiambres, pasteles y algunas de las mejores frutas de la estación. Pero esto aconteció después de muchas miradas significativas de la señora Knesley a Georgina con el fin de recordarle sus deberes. Esto distrajo a la reunión, pues aunque no todas las señoras pudieran hablar, por lo menos todas podrían comer. Las hermosas pirámides de uvas, albérchigos y melocotones las congregaron enseguida alrededor de la mesa. Mientras estaban en esto, Elizabeth se dedicó a pensar si temía o si deseaba que llegara Darcy por el efecto que había de causarle su presencia. Y aunque un momento antes creyó que más bien lo deseaba, ahora empezaba a pensar lo contrario. Darcy había estado con el señor Gardiner, que pescaba en el río con otros 2 o 3 caballeros, pero al saber que las señoritas de su familia pensaban visitar a Georgina aquella misma mañana, se fue a casa. Al verle entrar, Elizabeth resolvió aparentar la mayor naturalidad, cosa necesaria pero difícil de lograr, pues le constaba que toda la reunión estaba pendiente de ellos, y en cuanto Darcy llegó, todos los ojos se pusieron a examinarle. Pero en ningún rostro asomaba la curiosidad con tanta fuerza como en el de la señorita Bingley, a pesar de las sonrisas que prodigaba al hablar con cualquiera. Sin embargo, sus celos no habían llegado hasta hacerla desistir de sus atenciones a Darcy. Georgina, en cuanto entró su hermano, se esforzó más en hablar y Elizabeth comprendió que Darcy quería que las dos intimaran, para lo cual favorecía todas las tentativas de conversación por ambas partes.
La señorita Bingley también lo veía y con la imprudencia propia de su ira aprovechó la primera oportunidad para decir con burlona finura: «Dígame, señorita Elizabeth, ¿es cierto que la guarnición de Meryton ha sido trasladada? Ha debido de ser una gran pérdida para su familia». En presencia de Darcy no se atrevió a pronunciar el nombre de Wickham, pero Elizabeth adivinó que tenía aquel nombre en su pensamiento. Los diversos recuerdos que le despertó la afligieron durante un momento, pero se sobrepuso con entereza para repeler aquel descarado ataque y respondió a la pregunta en tono despreocupado. Al hacerlo, una mirada involuntaria le hizo ver a Darcy con el color encendido que la observaba atentamente y a su hermana completamente confusa e incapaz de levantar los ojos. Si la señorita Bingley hubiera podido sospechar cuánto apenaba a su amado, se habría refrenado indudablemente, pero solo había intentado descomponer a Elizabeth sacando a relucir algo relacionado con un hombre por el que ella había sido parcial, y para provocar en ella algún movimiento en falso que la perjudicara a los ojos de Darcy y que de paso recordara a éste los abusos y las locuras de la familia Bennet. No sabía una palabra de la fuga de la señorita Darcy, pues se había mantenido estrictamente en secreto, y Elizabeth era la única persona a quien había sido revelada. Darcy quería ocultarla a todos los parientes de Bingley por aquel mismo deseo que Elizabeth le atribuyó tanto tiempo de llegar a formar parte de su familia. Darcy, en efecto, tenía este propósito, y aunque no fue por esto por lo que pretendió separar a su amigo de Jane, es probable que se sumara su vivo interés por la felicidad de Bingley. Pero la actitud de Elizabeth le tranquilizó. La señorita Bingley, humillada y decepcionada, no volvió a atreverse a aludir a nada relativo a Wickham. Georgina se fue recobrando, pero ya se quedó definitivamente callada sin osar afrontar las miradas de su hermano. Darcy no se ocupó más de lo sucedido, pero en vez de apartar su pensamiento de Elizabeth, la insinuación de la señorita Bingley pareció excitar aún más su pasión. Después de la pregunta y contestación referidas, la visita no se prolongó mucho más, y mientras Darcy acompañaba a las señoras al coche, la señorita Bingley se desahogó criticando la conducta y la indumentaria de Elizabeth, pero Georgina no le hizo ningún caso. El interés de su hermana por la señorita Bennet era más que suficiente para asegurar su beneplácito. Su juicio era infalible y le había hablado de Elizabeth en tales términos que Georgina tenía que encontrarla por fuerza amable y atrayente. Cuando Darcy volvió al salón, la señorita Bingley no pudo contenerse y tuvo que repetir algo de lo que ya le había dicho a su hermana. «¡Qué mal estaba Elizabeth Bennet, señor Darcy!», exclamó. «¡Qué cambiada la he encontrado desde el invierno! ¡Qué morena! ¡Y qué poco fina se ha puesto! Ni Luisa ni yo la habríamos reconocido». La observación le hizo a Darcy muy poca gracia, pero se contuvo y contestó fríamente que no le había notado más variación que la de estar tostada por el sol, cosa muy natural viajando en verano. «Por mi parte», prosiguió la señorita Bingley, «confieso que nunca me ha parecido guapa. Tiene la cara demasiado delgada, su color es apagado y sus facciones no son nada bonitas. Su nariz no tiene ningún carácter y no hay nada notable en sus líneas. Tiene unos dientes pasables, pero no son nada fuera de lo común. Y en cuanto a sus ojos tan alabados, yo no veo que tengan nada extraordinario. Miran de un modo penetrante y adusto, muy desagradable. Y en todo su aire, en fin, hay tanta pretensión y una falta de buen tono que resulta intolerable». Sabiendo como sabía la señorita Bingley que Darcy admiraba a Elizabeth, eso no era en absoluto el mejor modo de agradarle, pero la gente irritada no suele actuar con sabiduría, y al ver que lo estaba provocando, ella consiguió el éxito que esperaba. Sin embargo, él se quedó callado, pero la señorita Bingley tomó la determinación de hacerle hablar y prosiguió. «Recuerdo que la primera vez que la vimos en Hertfordshire nos extrañó que tuviera fama de guapa, y recuerdo especialmente que una noche en que habían cenado en Netherfield usted dijo:
Si ella es una belleza, su madre es un genio. Pero después pareció que le iba gustando y creo que la llegó a considerar bonita en algún tiempo. Sí, replicó Darcy sin poder contenerse por más tiempo. Pero eso fue cuando empecé a conocerla, porque desde hace ya muchos meses que la considero como una de las mujeres más bellas que he visto. Dicho esto, se fue y la señorita Bingley se quedó muy satisfecha de haberle obligado a decir lo que solo a ella le dolía. Camino de Lambton, la señora Gardiner y Elizabeth comentaron todo lo ocurrido en la visita, menos lo que más les interesaba a las dos. Discutieron el aspecto y la conducta de todo, sin referirse a la persona a la que más atención habían dedicado. Hablaron de su hermana, de sus amigos, de su casa, de sus frutas, de todo menos de él mismo, a pesar del deseo de Elizabeth de saber lo que la señora Gardiner pensaba de Darcy, y de lo mucho que ésta se habría alegrado de que su sobrina entrara en materia. Capítulo 46. Al llegar a Lambton le disgustó a Elizabeth no encontrar carta de Jane. El disgusto se renovó todas las mañanas, pero a la tercera recibió 2 cartas a la vez, en una de las cuales había una nota diciendo que se había extraviado y que había sido desviada a otro lugar, cosa que a Elizabeth no le sorprendió porque Jane había puesto muy mala dirección. En el momento en que llegaron las 2 cartas se disponían a salir de paseo, y para dejarla que las disfrutara tranquilamente, sus tíos se marcharon solos. Elizabeth leyó primero la carta extraviada, que llevaba un retraso de 5 días. Al principio relataba las pequeñas tertulias e invitaciones y daba las pocas noticias que el campo permitía, pero la última mitad, fechada un día después y escrita con evidente agitación, decía cosas mucho más importantes. Después de haber escrito lo anterior, queridísima Elizabeth, ha ocurrido algo muy serio e inesperado, pero no te alarmes, todos estamos bien. Lo que voy a decirte se refiere a la pobre Lidia. Anoche a las 11, cuando nos íbamos a acostar, llegó un expreso enviado por el coronel Foster para informarnos de que nuestra hermana se había escapado a Escocia con uno de los oficiales. Para no andar con rodeos, con Wickham. Imagínate nuestra sorpresa. Sin embargo, a Catherine no le pareció nada sorprendente. Estoy muy triste. ¡Qué imprudencia por parte de ambos! Pero quiero esperar lo mejor y que Wickham no sea tan malo como se ha creído, que no sea más que ligero e indiscreto, pues lo que ha hecho, alegrémonos de ello, no indica mal corazón. Su elección, al fin y al cabo, es desinteresada porque sabe que nuestro padre no le puede dar nada a Lidia. Nuestra pobre madre está consternada. Papá lo lleva mejor. Qué bien hicimos en no decirles lo que supimos de Wickham. Nosotras mismas debemos olvidarlo. Se supone que se fugaron el sábado a las 12 aproximadamente, pero no se les echó de menos hasta ayer a las 8 de la mañana. Inmediatamente mandaron el expreso. Querida Elizabeth, han debido pasar a menos de 10 millas de ustedes. El coronel Foster dice que vendrá enseguida. Lidia dejó escritas algunas líneas para la señora Foster comunicándole sus propósitos. Tengo que acabar, pues no puedo extenderme a causa de mi pobre madre. Temo que no entiendas lo escrito, pues ni siquiera sé lo que he puesto. Sin tomar tiempo para meditar y sin saber apenas lo que sentía al acabar la lectura de la carta, Elizabeth abrió la otra con impaciencia y leyó lo que sigue, escrito un día después. A estas horas, queridísima hermana, habrás recibido mi apresurada carta. Ojalá la presente sea más inteligible, pero aunque dispongo de tiempo, mi cabeza está tan aturdida que no puedo ser coherente. Elisa querida, preferiría no escribirte, pero tengo malas noticias que darte y no puedo aplazarlas. Por muy imprudente que pueda ser la boda de Wickham y nuestra pobre Lidia, estamos ansiosos de saber que ya se ha realizado, pues hay sobradas razones para temer que no hayan ido a Escocia. El coronel Foster llegó ayer.
Salió de Brighton pocas horas después que el propio, a pesar de que la carta de Lydia a la señora Foster daba a entender que iban a Gretna Green. Denny dijo que él estaba enterado y que Wickham jamás pensó en ir allí ni casarse con Lydia. El coronel Foster, al saberlo, se alarmó y salió al punto de Brighton con la idea de darles alcance. Siguió en efecto su rastro con facilidad hasta Chatham, pero no pudo continuar adelante porque ellos al llegar a dicho punto tomaron un coche de alquiler dejando la silla de postas que los había llevado desde Epsom. Y ya no se sabe nada más sino que se les vio tomar el camino de Londres. No sé qué pensar. Después de haber hecho todas las investigaciones posibles de allí a Londres, el coronel Foster vino a Hertfordshire para repetirlas en todos los postargos y hosterías de Barnet y Hatfield, pero sin ningún resultado. Nadie ha visto por allí a esas personas. Con el mayor pesar llegó a Longbourn a darnos cuenta de todo de un modo que le honra. Estoy de veras apenada por él y por su esposa. Nadie podrá recriminarles. Nuestra aflicción es muy grande. Papá y mamá esperan lo peor, pero yo no puedo creer que Wickham sea tan malvado. Muchas circunstancias pueden haberles impulsado a casarse en secreto en la capital en vez de seguir su primer plan. Y aún en el caso de que él hubiera tramado la perdición de una muchacha de buena familia como Lydia, cosa que no es probable, ¿he de creerla a ella tan perdida? Imposible. Me desola, no obstante, que el coronel Foster no confía en que se hayan casado. Cuando yo le dije mis esperanzas, sacudió la cabeza y manifestó su temor de que Wickham no sea de fiar. Mi pobre madre está enferma de veras y no sale de su cuarto. En cuanto a mi padre, nunca le he visto tan afectado. La pobre Catherine está desesperada por haber encubierto los amores de Lydia y Wickham, pero no hay que extrañarse de que las niñas se hicieran confidencias. Queridísima Lizzie, me alegro sinceramente de que te hayas ahorrado estas dolorosas escenas, pero ahora que el primer golpe ya ha pasado, te confieso que anhelo tu regreso. No soy egoísta, sin embargo, hasta el extremo de rogarte que vuelvas si no puedes. Adiós. Tomo de nuevo la pluma para hacer lo que acabo de decirte que no haría, pero las circunstancias son tales que no puedo menos que suplicarles a los tres que vengan cuanto antes. Conozco también a nuestros queridos tíos que no dudo que accederán. A nuestro tío tengo además que pedirle otra cosa. Mi padre va a ir a Londres con el coronel Foster para ver si la encuentran. No sé qué piensan hacer, pero está tan abatido que no podrá tomar las medidas mejores y más expeditivas. Y el coronel Foster no tiene más remedio que estar en Brighton mañana por la noche. En esta situación, los consejos y la asistencia de nuestro tío serían de gran utilidad. Él se hará cargo de esto. Cuento con su bondad. ¿Dónde está mi tío?, exclamó Elizabeth alzándose de la silla en cuanto terminó de leer y resuelta a no perder un solo instante. Pero al llegar a la puerta, un criado la abría y entraba Darcy. El pálido semblante y el ímpetu de Elizabeth le asustaron. Antes de que él se hubiera podido recobrar lo suficiente para dirigirle la palabra, Elizabeth, que no podía pensar más que en la situación de Lydia, exclamó precipitadamente: «Perdone, pero tengo que dejarle. Necesito hablar inmediatamente con el señor Gardiner de un asunto que no puede demorarse. No hay tiempo que perder». «Dios mío, ¿de qué se trata?», preguntó él con más sentimiento que cortesía. Después, reponiéndose, dijo: «No quiero detenerla ni un minuto, pero permítame que sea yo el que vaya en busca de los señores Gardiner o mande a un criado. Usted no puede ir en esas condiciones». Elizabeth dudó, pero le temblaban las rodillas y comprendió que no ganaría nada con tratar de alcanzarlos. Por consiguiente, llamó al criado y le encargó que trajera sin dilación a sus señores, aunque dio la orden con voz tan apagada que casi no se le oía. Cuando el criado salió de la estancia, Elizabeth se desplomó en una silla incapaz de sostenerse. Parecía tan descompuesta que Darcy no pudo dejarla sin decirle en tono afectuoso y compasivo: «Voy a llamar a su doncella. ¿Qué podría tomar para aliviarse?».
¿Un vaso de vino? Voy a traérselo. Usted está enferma. No, gracias, contestó Elizabeth tratando de serenarse. No se trata de nada mío. Yo estoy bien. Lo único que me pasa es que estoy desolada por una horrible noticia que acabo de recibir de Longbourn. Al decir esto rompió a llorar y estuvo unos minutos sin poder hablar. Darcy, afligido y en suspenso, no dijo más que algunas vaguedades sobre su interés por ella y luego la observó en silencio. Al fin Elizabeth prosiguió. He tenido carta de Jane y me da unas noticias espantosas que nadie puede ocultarse. Mi hermana menor nos ha abandonado, se ha fugado, se ha entregado a Wickham. Los dos se han escapado a Brighton. Usted conoce a Wickham demasiado bien para comprender lo que eso significa. Lydia no tiene dinero ni nada que a él le haya podido tentar. Está perdida para siempre. Darcy se quedó inmóvil de estupor. Cuando pienso, añadió Elizabeth aún más agitada, que yo habría podido evitarlo. Yo que sabía quién era Wickham, si hubiera explicado a mi familia solo una parte, algo de lo que supe de él. Si le hubieran conocido, esto no habría pasado, pero ya es tarde para todo. Estoy horrorizado, exclamó Darcy. ¿Pero es cierto? ¿Absolutamente cierto? Por desgracia. Se fueron de Brighton el domingo por la noche y les han seguido las huellas hasta cerca de Londres, pero no más allá. Es indudable que no han ido a Escocia. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué han intentado hacer para encontrarla? Mi padre ha ido a Londres y Jane escribe solicitando la inmediata ayuda de mi tío. Espero que nos iremos dentro de media hora, pero no se puede hacer nada. Sé que no se puede hacer nada. ¿Cómo convencer a un hombre semejante? ¿Cómo descubrirles? No tengo la menor esperanza. Se mire como se mire, es horrible. Darcy asintió con la cabeza en silencio. Oh, si cuando abrí los ojos y vi quién era Wickham hubiera hecho lo que debía. Pero no me atreví, temí excederme. ¡Qué desdichado error! Darcy no contestó. Parecía que ni siquiera la escuchaba. Paseaba de un lado a otro de la habitación, absorto en sus cavilaciones, con el ceño fruncido y el aire sombrío. Elizabeth le observó y al instante lo comprendió todo. La atracción que ejercía sobre él se había terminado. Todo se había terminado ante aquella prueba de la indignidad de su familia y ante la certeza de tan profunda desgracia. Ni le extrañaba ni podía culparle. Pero la creencia de que Darcy se había recobrado no consoló su dolor ni atenuó su desesperación. Al contrario, sirvió para que la joven se diera cuenta de sus propios sentimientos, y nunca sintió tan sinceramente como en aquel momento que podía haberle amado, cuando ya todo amor era imposible. Pero ni esta consideración logró distraerla. No pudo apartar de su pensamiento a Lydia ni la humillación y el infortunio en que a todos les había sumido. Se cubrió el rostro con un pañuelo y olvidó todo lo demás. Después de un silencio de varios minutos oyó la voz de Darcy que de manera compasiva, aunque reservada, le decía: Me temo que desea que me vaya y no hay nada que disculpe mi presencia. Pero me ha movido un verdadero, aunque inútil interés. Ojalá pudiera decirle o hacer algo que la consolara en semejante desgracia, pero no quiero atormentarla con vanos deseos que parecieran formuladas solo para que me diera usted las gracias. Creo que este desdichado asunto va a privar a mi hermana del gusto de verla a usted hoy en Pemberley. Oh, sí, tenga la bondad de excusarnos con la señorita Darcy. Dígale que cosas urgentes nos reclaman en casa sin demora. Oculte la triste verdad, aunque ya sé que no va a serle muy fácil. Darcy le prometió ser discreto, se condolió de nuevo por la desgracia. Le deseó que el asunto no acabara tan mal como podía esperarse, y encargándole que saludara a sus parientes, se despidió solo con una mirada, muy serio.
Cuando Darcy salió de la habitación, Elizabeth comprendió cuán poco probable era que volvieran a verse con la cordialidad que había caracterizado sus encuentros en Derbyshire. Rememoró la historia de sus relaciones con Darcy, tan llena de contradicciones y de cambios, y apareció la perversidad de los sentimientos que ahora le hacían desear que aquellas relaciones continuaran cuando antes le habían hecho alegrarse de que terminaran. Si la gratitud o la estima son buenas bases para el afecto, la transformación de los sentimientos de Elizabeth no parecerá improbable ni condenable. Pero si no es así, si el interés que nace de esto es menos natural y razonable que el que brota espontáneamente, como a menudo se describe del primer encuentro, y antes de haber cambiado 2 palabras con el objeto de dicho interés, no podrá decirse en defensa de Elizabeth más que una cosa, que ensayó con Wickham este sistema y que los malos resultados que le dio la autorizaban quizá a inclinarse por el otro método aunque fuera menos apasionante. Sea como sea, vio salir a Darcy con gran pesar, y este primer ejemplo de las desgracias que podía ocasionar la infamia de Lidia aumentó la angustia que le causaba el pensar en aquel desastroso asunto. En cuanto leyó la segunda carta de Jane, no creyó que Wickham quisiera casarse con Lidia. Nadie más que Jane podía tener aquella esperanza. La sorpresa era el último de sus sentimientos. Al leer la primera carta, se asombró de que Wickham fuera a casarse con una muchacha que no era un buen partido y no entendía cómo Lidia había podido atraerle. Pero ahora lo veía todo claro. Lidia era bonita y aunque no suponía que se hubiera comprometido a fugarse sin ninguna intención de matrimonio, Elizabeth sabía que ni su virtud ni su buen juicio podían preservarla de caer como una presa fácil. Mientras que el regimiento estuvo en Hertfordshire, jamás notó que Lidia se sintiera atraída por Wickham, pero estaba convencida de que solo necesitaba que le hicieran un poco de caso para enamorarse de cualquiera. Tan pronto le gustaba un oficial como otro, según las atenciones que éstos le dedicaban. Siempre había mariposeado sin ningún objeto fijo. ¿Cómo pagaban ahora el abandono y la indulgencia en que habían criado a aquella niña? No veía la hora de estar en casa para ver, oír y estar allí, y compartir con Jane los cuidados que requería aquella familia tan trastornada, con el padre ausente y la madre incapaz de ningún esfuerzo y a la que había que atender constantemente. Aunque estaba casi convencida de que no se podría hacer nada por Lidia, la ayuda de su tío le parecía de máxima importancia, por lo que hasta que lo vio entrar en la habitación padeció el suplicio de una impaciente espera. Los señores Gardiner regresaron presurosos y alarmados, creyendo por lo que le había contado el criado que su sobrina se había puesto enferma repentinamente. Elizabeth les tranquilizó sobre este punto y les comunicó enseguida la causa de su llamada, leyéndoles las 2 cartas e insistiendo en la postdata con trémula energía. Aunque los señores Gardiner nunca habían querido mucho a Lidia, la noticia les afectó profundamente. La desgracia alcanzaba no solo a Lidia, sino a todos. Después de las primeras exclamaciones de sorpresa y de horror, el señor Gardiner ofreció toda la ayuda que estuviera a su mano. Elizabeth no esperaba menos y les dio las gracias con lágrimas en los ojos. Movidos los 3 por un mismo espíritu, dispusieron todo para el viaje rápidamente. ¿Y qué haremos con Pemberley?, preguntó la señora Gardiner. John nos ha dicho que el señor Darcy estaba aquí cuando le mandaste a buscarnos, ¿es cierto? Sí, le dije que no estábamos en disposición de cumplir nuestro compromiso. Eso ya está arreglado. Eso ya está arreglado, repitió la señora Gardiner mientras corría al otro cuarto a prepararse. ¿Están en tan estrechas relaciones como para haberle revelado la verdad? ¿Cómo me gustaría descubrir lo que ha pasado? Pero su curiosidad era inútil. A lo sumo le sirvió para entretenerse en la prisa y la confusión de la hora siguiente. Si Elizabeth se hubiera podido estar con los brazos cruzados, habría creído que una desdichada como ella era incapaz de cualquier trabajo.
pero estaba tan ocupada como su tía, y para colmo había que escribir tarjetas a todos los amigos de Lambton para explicarles con falsas excusas su repentina marcha. En una hora estuvo todo despachado. El señor Gardiner liquidó mientras tanto la cuenta de la fonda y ya no faltó más que partir. Después de la tristeza de la mañana, Elizabeth se encontró en menos tiempo del que había supuesto sentada en el coche y camino de Longbourn. Capítulo 47. He estado pensándolo otra vez, Elizabeth, le dijo su tío cuando salían de la ciudad. Y finalmente, después de serias consideraciones, me siento inclinado a adoptar el parecer de tu hermana mayor. Me parece poco probable que Wickham quiera hacer daño a una muchacha que no carece de protección ni de amigos y que estaba viviendo con la familia Foster. No iba a suponer que los amigos de la chica se quedarían con los brazos cruzados, ni que él volvería a ser admitido en el regimiento tras tamaña ofensa a su coronel. La tentación no es proporcional al riesgo. ¿Lo crees así de veras?, preguntó Elizabeth animándose por un momento. Yo también empiezo a ser de la opinión de tu tío, dijo la señora Gardiner. Es una violación demasiado grande de la decencia, del honor y del propio interés para haber obrado tan a la ligera. No puedo admitir que Wickham sea tan insensato. Y tú misma, Elizabeth, le tienes en tan mal concepto para creerle capaz de una locura semejante. No lo creo capaz de olvidar su propia conveniencia, pero sí de olvidar todo lo que no se refiere a ello. Ojalá fuera como ustedes dicen. Yo no me atrevo a esperarlo. Y si no, ¿por qué no han ido a Escocia? En primer lugar, contestó el señor Gardiner, no hay pruebas de que no hayan ido. ¿Qué mejor prueba que haber dejado la silla de postas y haber tomado un coche de alquiler? Además, no pasaron por el camino de Barnet. Bueno, supongamos que está en Londres. Puede no haberlo hecho más que con el propósito de ocultarse. No es probable que ninguno de los dos ande sobrado de dinero y habrán creído que les saldría más barato casarse en Londres que en Escocia, aunque les sea más difícil. ¿Pero a qué ese secreto? ¿Por qué tienen que casarse a escondidas? ¿Sabes por Jane que el más íntimo amigo de Wickham asegura que nunca pensó casarse con Lydia? Wickham no se casará jamás con una mujer que no tenga dinero porque él no puede afrontar los gastos de un matrimonio. ¿Y qué merecimientos tiene Lydia? ¿Qué atractivos, aparte de su salud, de su juventud y de su buen humor, para que Wickham renuncie por ella a la posibilidad de hacer un buen casamiento? No puedo apreciar con exactitud hasta qué punto le ha de perjudicar en el cuerpo una fuga deshonrosa, pues ignoro las medidas que se toman en estos casos. Pero en cuanto a tus restantes objeciones, me parece difícil que puedan sostenerse. Lydia no tiene hermanos que tomen cartas en el asunto, y dado el carácter de mi padre, su indolencia y la poca atención que siempre ha prestado a su familia, Wickham ha podido creer que no se lo tomaría muy a la tremenda. Pero ¿cómo supones que Lydia sea tan inconsiderada para todo lo que no sea amarle, que consienta en vivir con él de otra manera que siendo su mujer legítima? Así parece, replicó Elizabeth con los ojos llenos de lágrimas. Y es espantoso tener que dudar de la decencia y la virtud de una hermana, pero en realidad no sé qué decir. Tal vez la juzgo mal, pero es muy joven. Nunca se le ha acostumbrado a pensar en cosas serias, y durante el último medio año, o más bien durante un año entero, no ha hecho más que correr en pos de las diversiones y de la vanidad. Se le ha dejado que se entregara al ocio y a la frivolidad, y que no hiciera más que lo que se le antojaba. Desde que la guarnición del condado se acuarteló en Meryton, no pensó más que en el amor, en el coqueteo y en los oficiales. Hizo todo lo que pudo para excitar, ¿cómo lo diría?, la susceptibilidad de sus sentimientos, que ya son lo bastante vivos por naturaleza,
Y todos sabemos que Wickham posee en su persona y en su trato todos los encantos que pueden cautivar a una mujer. Pero ya ves, insistió su tía, que tu hermana no cree que Wickham sea capaz de tal atentado. Jane nunca cree nada malo de nadie, y mucho menos tratándose de una cosa así hasta que no se lo hayan demostrado. Pero Jane sabe tan bien como yo quién es Wickham. Las dos sabemos que es un libertino en toda la extensión de la palabra, que carece de integridad y de honor, y que es tan falso y engañoso como atractivo. ¿Estás segura?, preguntó la señora Gardiner, que ardía en deseos de conocer la fuente de información de su sobrina. «¡Segurísima!», replicó Elizabeth sonrojándose. «Ya te hablé el otro día de la infame conducta con el señor Darcy, y tú misma oíste la última vez en Lombard de qué manera hablaba del hombre que con tanta indulgencia y generosidad le ha tratado. Y aún hay otra circunstancia que no estoy autorizada, que no vale la pena contar. Lo cierto es que sus embustes sobre la familia de Pemberley no tienen fin. Por lo que nos había dicho de la señorita Darcy, yo creí que sería una muchacha altiva, reservada y antipática. Sin embargo, él sabía que era todo lo contrario. Él debe saber muy bien, como nosotros hemos comprobado, cuán afectuosa y sencilla es. ¿Y Lidia no está enterada de nada de eso? ¿Cómo ignora lo que Jane y tú saben? Tienes razón. Hasta que estuve en Kent y traté al señor Darcy y a su primo, el coronel Fitzwilliam, yo tampoco lo supe. Cuando llegué a mi casa, la guarnición del condado iba a salir de Meryton dentro de 3 semanas, de modo que ni Jane, a quien informé de todo, ni yo creímos necesario divulgarlo, porque qué utilidad tendría que echáramos a perder la buena opinión que tenían de él en Hertfordshire. Y cuando se decidió que Lidia iría con los señores Foster a Brinton, jamás se me ocurrió descubrirle la verdadera personalidad de Wickham, pues no me pasó por la cabeza que corriera ningún peligro de ese tipo. Ya comprenderán que estaba lejos de sospechar que hubieran de derivarse tan funestas consecuencias. Cuando trasladaron la guarnición a Brinton, ¿no tenías idea de que hubiera algo entre ellos? Ni la más mínima. No recuerdo haber notado ninguna señal de afecto ni por parte del uno ni por parte del otro. Si hubiera habido algo, buena es mi familia para que les pasara inadvertido. Cuando Wickham entró en el cuerpo, a Lidia le gustó mucho, pero no más que a todas nosotras. Todas las chicas de Meryton y de los alrededores perdieron la cabeza por él durante los 2 primeros meses, pero él nunca hizo a Lidia ningún caso especial, por lo que después de un periodo de admiración extravagante y desenfrenada dejó de acordarse de él y se dedicó a otros oficiales que le prestaban más atención. Aunque pocas cosas nuevas podían añadir a sus temores, esperanzas y conjeturas sobre tan interesante asunto, los viajeros lo debatieron durante todo el camino. Elizabeth no podía pensar en otra cosa. La más punzante de todas las angustias, el reproche a sí misma, le impedían encontrar el menor intervalo de alivio o de olvido. Anduvieron lo más deprisa que pudieron, pasaron la noche en una posada y llegaron a Lombard al día siguiente a la hora de comer. El único consuelo de Elizabeth fue que no habría hecho esperar a Jane demasiado. Los pequeños Gardiner, atraídos al ver un carruaje, esperaban de pie en la escalera de la casa mientras ésta atravesaba el camino de entrada. Cuando el coche paró en la puerta, la alegre sorpresa que brillaba en sus rostros y retozaba por todo su cuerpo haciéndoles dar saltos fue el preludio de su bienvenida. Elizabeth les dio un beso a cada uno y corrió al vestíbulo, en donde se encontró con Jane, que bajaba a toda prisa de la habitación de su madre. Se abrazaron con efusión, con los ojos llenos de lágrimas, y Elizabeth preguntó sin perder un segundo si se había sabido algo de los fugitivos. «Todavía no», respondió Jane, «pero ahora que ya ha llegado nuestro querido tío, espero que todo vaya bien». «¿Está papá en la capital?» «Sí, se fue el martes, como te escribí». «¿Y qué noticias han tenido de él?» «Pocas.
El miércoles me puso unas líneas diciéndome que había llegado bien y dándome su dirección como yo le había pedido. Solo añadía que no volvería a escribir hasta que tuviera algo importante que comunicarnos. ¿Y mamá, cómo está? ¿Cómo están todas? Mamá está bien, según veo, aunque muy abatida. Está arriba y tendrá gran satisfacción en verlos a todos. Todavía no sale de su cuarto. Mary y Catherine se encuentran perfectamente, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te encuentras?, preguntó Elizabeth. Estás pálida. ¿Cuánto habrás tenido que pasar? Pero Jane aseguró que estaba muy bien. Mientras tanto, los señores Gardiner, que habían estado ocupados con sus hijos, llegaron y pusieron fin a la conversación de las dos hermanas. Jane corrió hacia sus tíos y les dio la bienvenida y las gracias entre lágrimas y sonrisas. Una vez reunidos en el salón, las preguntas hechas por Elizabeth fueron repetidas por los otros y vieron que la pobre Jane no tenía ninguna novedad. Pero su ardiente confianza en que todo acabaría bien no la había abandonado. Todavía esperaba que una de esas mañanas llegaría una carta de Lydia o de su padre explicando los sucesos y anunciando quizás el casamiento. La señora Bennet, a cuya habitación subieron todos después de su breve conversación, les recibió como era de suponer con lágrimas y lamentaciones, improperios contra la villana conducta de Wickham y quejas por sus propios sufrimientos, echándole la culpa a todo el mundo menos a quien por su tolerancia y poco juicio se debían principalmente los errores de su hija. Si hubiera podido, decía, realizar mi proyecto de ir a Brixton con toda mi familia, eso no habría ocurrido. Pero la pobre Lydia no tuvo a nadie que cuidara de ella. Los Foster no tenían que haberla perdido de su vista. Si la hubieran vigilado bien, no habría hecho una cosa así. Lydia no es de esa clase de chicas. Siempre supe que los Foster eran muy poco indicados para hacerse cargo de ella, pero a mí no se me hizo caso como siempre. Pobre niña mía. Y ahora Bennet se ha ido y supongo que desafiará a Wickham donde quiera que le encuentre. ¿Y cómo morirá en el lance? ¿Qué va a ser de nosotras? Los Collins nos echarán de aquí antes de que él esté frío en su tumba. Y si tú, hermano mío, no nos asistes, no sé qué haremos. Todos protestaron contra tan terroríficas ideas. El señor Gardiner le aseguró de que no le faltaría su amparo y dijo que pensaba estar en Londres al día siguiente para ayudar al señor Bennet con todo su esfuerzo para encontrar a Lydia. No se alarmen inútilmente, añadió. Aunque bien está prepararse para lo peor, tampoco debe darse por seguro. Todavía no hace una semana que salieron de Brixton. En pocos días más averiguaremos algo, y hasta que no sepamos que no están casados y que no tienen intenciones de estarlo, no demos el asunto por perdido. En cuanto llegue a Londres, recogeré a mi hermano y me lo llevaré a Great George Street. Juntos deliberaremos lo que haya que hacer. «Oh, querido hermano mío», exclamó la señora Bennet, «este es justamente mi mayor deseo. Cuando llegues a Londres, encuéntralos donde quiera que estén, y si no están casados, haz que se casen. No les permitas que demoren la boda por el traje de novia. Dile a Lydia que tendrá todo el dinero que quiera para comprárselo después. Y sobre todo, impide que Bennet se bata en duelo con Wickham. Dile en el horrible estado en que me encuentro, destrozada, trastornada, con tal temblor y agitación, tales convulsiones en el costado, tales dolores de cabeza y tales palpitaciones que no puedo reposar ni de día ni de noche. Y dile a mi querida Lydia que no encargue sus trajes hasta que me haya visto, pues ella no sabe cuáles son los mejores almacenes. Oh, hermano, qué bueno eres. Sé que tú lo arreglarás todo». El señor Gardiner le repitió que haría todo lo que pudiera y le recomendó que moderara sus esperanzas y sus temores. Conversó con ella de este modo hasta que la comida estuvo en la mesa y la dejó que se desahogara con el ama de llaves que la asistía en ausencia de sus hijas.
Aunque su hermano y su cuñada estaban convencidos de que no había motivos para que no bajara a comer, no se atrevieron a decirle que se sentara con ellos a la mesa porque temían su imprudencia delante de los criados y creyeron preferible que solo una de ellas, en la que más podían confiar, se enterara de sus cuitas. En el comedor aparecieron Mary y Catherine, que habían estado demasiado ocupadas en sus habitaciones para presentarse antes. La una acababa de dejar sus libros y la otra su tocador, pero tanto la una como la otra estaban muy tranquilas y no parecían alteradas. Solo la segunda tenía un acento más colérico que de costumbre, sea por la pérdida de su hermana favorita o por la rabia de no hallarse ella en su lugar. Poco después de sentarse a la mesa, Mary, muy segura de sí misma, cuchicheó con Elizabeth con aires de gravedad en su reflexión. Es un asunto muy desdichado y probablemente será muy comentado, pero hemos de sobreponernos a la oleada de la malicia y derramar sobre nuestros pechos heridos el bálsamo del consuelo fraternal. Al llegar aquí notó que Elizabeth no tenía ganas de contestar y añadió: aunque sea una desgracia para Lidia, para nosotras puede ser una lección provechosa. La pérdida de la virtud en la mujer es irreparable. Un solo paso en falso lleva en sí a la ruina final. Su reputación no es menos frágil que su belleza y nunca será lo bastante cautelosa en su comportamiento hacia las indignidades del otro sexo. Elizabeth, atónita, alzó los ojos, pero estaba demasiado angustiada para responder. Mary continuó consolándose con moralejas por el estilo extraídas del infortunio que tenían ante ellos. Por la tarde, las dos hijas mayores de los Bennet pudieron estar solas durante media hora, y Elizabeth aprovechó al instante la oportunidad para hacer algunas preguntas que Jane tenía igual deseo de contestar. Después de lamentarse juntas de las terribles consecuencias del suceso que Elizabeth daba por ciertas y que la otra no podía asegurar que fueran imposibles, la primera dijo: «Cuéntame todo lo que yo no sepa. Dime más detalles. ¿Qué dijo el coronel Foster? ¿No tenía ninguna sospecha de la fuga? Debían verlos siempre juntos». El coronel Foster confesó que alguna vez notó algún interés, especialmente por parte de Lidia, pero no vio nada de qué alarmarse. Me da pena de él. Estuvo de lo más atento y amable. Se disponía a venir a vernos antes de saber que no habían ido a Escocia, y cuando se presumió que estaban en Londres, apresuró su viaje. ¿Y Denny estaba convencido de que Wickham no se casaría? ¿Sabía que iban a fugarse? ¿Ha visto a Denny el coronel Foster? Sí, pero cuando le interrogó, Denny dijo que no estaba enterado de nada y se negó a dar su verdadera opinión sobre el asunto. No repitió su convicción de que no se casarían y por eso pienso que a lo mejor lo interpretó mal. Supongo que hasta que vino el coronel Foster nadie de la casa dudó de que estuvieran casados. ¿Cómo se nos iba a ocurrir tal cosa? Yo me sentí triste porque sé que es difícil que mi hermana sea feliz casándose con Wickham debido a sus pésimos antecedentes. Nuestros padres no sabían nada de eso, pero se dieron cuenta de lo imprudente de semejante boda. Y entonces Catherine confesó, muy satisfecha de saber más que nosotros, que la última carta de Lidia ya daba a entender lo que tramaban. Parece que le decía que se amaban desde hacía unas semanas, pero no antes de irse a Brighton. Creo que no. ¿Y el coronel Foster tiene mal concepto de Wickham? ¿Sabe cómo es en realidad? He de confesar que no habló tan bien de él como antes. Le tiene por imprudente y manirroto, y se dice que ha dejado en Meryton grandes deudas, pero yo espero que no sea cierto. Oh, Jane, si no hubiéramos sido tan reservadas y hubiéramos dicho lo que sabíamos de Wickham, esto no habría sucedido. Tal vez habría sido mejor, repuso su hermana. Pero no es justo publicar faltas del pasado de una persona ignorando si se ha corregido. Nosotras obramos de buena fe. Repitió el coronel Foster los detalles de la nota que Lidia le dejó a su mujer.
La trajo consigo para enseñárnosla. Jane la sacó de su cartera y se la dio a Elizabeth. Este era su contenido. Querida Harriet, te vas a reír al saber dónde me he ido y ni yo puedo dejar de reírme pensando en el susto que te llevarás mañana cuando no me encuentres. Me marcho a Gretna Green y si no adivinas con quién, creeré que eres una tonta, pues es el único hombre a quien amo en el mundo, por lo que no creo hacer ningún disparate yéndome con él. Si no quieres, no se lo digas a los de mi casa, pues así será mayor su sorpresa cuando les escriba y firme Lydia Wickham. Será una broma estupenda. Casi no puedo escribir de risa. Te ruego que me excuses con Pratt por no cumplir mi compromiso de bailar con él esta noche. Dile que espero que me perdone cuando lo sepa todo y también que bailaré con él con mucho gusto en el primer baile que nos encontremos. Mandaré por mis trajes cuando vaya a Longbourn, pero dile a Sally que arregle el corte del vestido de muselina de casa antes de que lo empaquete. Adiós, dale recuerdos al coronel Foster. Espero que brinden por nuestro feliz viaje. Afectuosos saludos de tu amiga Lydia Bennet. ¡Oh, Lydia, qué inconsciente! ¡Qué inconsciente!, exclamó Elizabeth al acabar de leer. ¡Qué carta para estar escrita en semejante momento! Pero al menos parece que se tomaba en serio el objeto de su viaje. No sabemos a qué puede haberla arrastrado Wickham, pero el propósito de Lydia no era tan infame. ¡Pobre padre mío! ¿Cuánto lo habrá sentido? Nunca vi a nadie tan abrumado. Estuvo 10 minutos sin poder decir una palabra. Mamá se puso mala enseguida. ¿Había tal confusión en toda la casa? ¿Hubo algún criado que no se enterara de toda la historia antes de terminar el día? No sé, creo que no, pero era muy difícil ser cauteloso en aquellos momentos. Mamá se puso histérica y aunque yo la asistí lo mejor que pude, no sé si hice lo que debía. El horror de lo que había sucedido casi me hizo perder el sentido. Te has sacrificado demasiado por mamá, no tienes buena cara. Ojalá hubiera estado yo a tu lado, así habrías podido cuidarte tú. Mary y Catherine se portaron muy bien y no dudo que me habrían ayudado, pero no lo creí conveniente para ninguna de las dos. Catherine es débil y delicada, y Mary estudia tanto que sus horas de reposo no deben ser interrumpidas. Tía Phillips vino a Longbourn el martes después de marcharse papá y fue tan buena que se quedó conmigo hasta el jueves. Nos ayudó y animó mucho a todas. Lady Lucas estuvo también muy amable. Vino el viernes por la mañana para condolerse y ofrecernos sus servicios en todo lo que fuera posible y enviarnos a cualquiera de sus hijas si creíamos que podrían sernos útiles. Más habría valido que se hubiera quedado en su casa, dijo Elizabeth. Puede que sus intenciones fueran buenas, pero en desgracias como esta se debe rehuir de los vecinos. No pueden ayudarnos y su condolencia es ofensiva. Que se complazcan criticándonos a distancia. Preguntó entonces cuáles eran las medidas que pensaba tomar su padre en la capital con objeto de encontrar a su hija. Creo que tenía intención de ir a Epsom, contestó Jane, que es donde ellos cambiaron de caballos por última vez. Hablará con los postillones y verá que puede sonsacarles. Su principal objetivo es descubrir el número del coche de alquiler con el que salieron de Chapman, que había llegado de Londres con un pasajero. Y como mi padre opina que el hecho de que un caballero y una dama cambien de carruaje pueda ser advertido, quiere hacer averiguaciones en Chapman. Si pudiera descubrir la casa en la que el cochero dejó al viajero, no sería difícil averiguar el tipo de coche que era y el número. No sé qué otros planes tendría, pero tenía tal prisa por irse y estaba tan desolado que solo pude sacarle eso.